amigos, hoy estamos aquí con un nuevo video, soy María Ángel Rodríguez y les estaré hablando hoy sobre un nuevo tema. Este tema es neumonía. Para comenzar con este video quiero hablarles un poco referente a la fisiología respiratoria. Debemos saber que el sistema respiratorio se encuentra subdividido en dos zonas. La zona de conducción, que está formada por la nariz, la nasofaringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y los bronquiolos terminales. Y tenemos la zona respiratoria, que está formada por los alveolos, donde se realiza el intercambio gaseoso. La función principal del sistema respiratorio es el intercambio de oxígeno a dióxido de carbono desde el exterior del cuerpo humano hacia la sangre capilar pulmonar. La sangre que interactúa en este proceso es bombeada desde el ventrículo derecho hacia los capilares pulmonares, atravesando la arteria pulmonar. Debido al efecto gravitatorio, la sangre no se distribuye de la misma manera en el pulmón, es decir, hay mayor flujo sanguíneo a la parte inferior que en la parte superior del pulmón. Es importante también mencionar los músculos que participan en la respiración. Para que esto se realice correctamente, el diafragma se contrae para que haya un aumento del volumen intratorácico y se facilita la aspiración. Los músculos intercostales externos y los músculos accesorios también participan cuando hay un incremento de la frecuencia de la respiración. Los músculos abdominales y los músculos intercostales internos participan en la expiración, que es la salida del aire pasivamente. El aire sale de los pulmones lentamente hasta alcanzar un equilibrio entre la presión pulmonar y la presión atmosférica. Hay una serie de mecanismos que también se accionan durante la respiración, los cuales son ventilación, difusión, perfusión y transporte de gases. La ventilación es el paso del aire hacia el interior de los alveolos. El aire entra activamente cuando se dilata la caja torácica. La difusión es donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso. Esto se lleva a cabo de acuerdo a las diferentes concentraciones de gases en el exterior y en el interior de los alveolos. Entonces, ahora bien, el oxígeno entra en el interior de los alveolos y el dióxido de carbono sale hacia el espacio muerto. Por último, tenemos la perfusión, que es el paso de la sangre hacia el capilar. Esta es la sangre que va a oxigenarse y que más tarde va a regresar al corazón. Cuando la sangre llega a los pulmones, esta está cargada de una gran cantidad de dióxido de carbono y una cantidad mucho menor de oxígeno. El oxígeno, por difusión, atraviesa las paredes alveolares y los capilares de la sangre y allí es transportado por la hemoglobina. La hemoglobina lo lleva hasta las células del cuerpo, donde por el mismo proceso de difusión entra y permanece allí hasta el momento de su uso. La neumonía es una enfermedad del parénquima pulmonar. Esta, a pesar de ser una causa importante de mortalidad, en muchas ocasiones no se diagnostica a tiempo, incluso no se trata de manera correcta y se subestima. Podemos decir que la neumonía es consecuencia de la proliferación de los microorganismos a nivel alveolar y la respuesta contra ellos es desencadenada por el hospedador. Los microorganismos alcanzan las vías respiratorias bajas de muchas maneras. La más frecuente es la aspiración desde la orofaringe. Durante el sueño, las personas a menudo aspiran volúmenes pequeños de material faringeo. Muchos de estos patógenos son inhalados en forma de pequeñas gotitas contaminadas. Los factores mecánicos son de importancia decisiva en la defensa del hospedador. Por ejemplo, las vibrisas y los cornetes de las vías nasales capturan las grandes partículas inhaladas antes que éstas alcancen la porción baja de las vías respiratorias. Y las ramificaciones del árbol traqueobronquial atrapan los microbios y gérmenes en el epitelio del revestimiento, donde son eliminados por limpieza mucociliar o por factores antibacterianos locales. Y el reflejo nauseoso y también la tos ayudan a eliminar la posibilidad de broncoaspiración. La mucosa de la orofaringe, cuya composición es constante, impide que las bacterias patógenas se adhieran a esta superficie, lo que obviamente disminuye bastante la posibilidad de que se presente la neumonía ocasionada por estas bacterias tan virulentas. Solo cuando se vencen estas barreras o cuando los microorganismos tienen la pequeñez suficiente para llegar a los alveolos por inhalación, los macrófagos alveolares tienen la extraordinaria eficiencia para eliminarlos y destruirlos. Estos son auxiliados por las proteínas locales. Una vez los patógenos engullidos, si no son destruidos por los macrófagos, son eliminados
por la capa mucociliar en dirección ascendente o por los linfáticos, y allí dejan de representar un peligro infectante. Solo cuando se rebasa la capacidad de los macrófagos de fagocitar o de destruir a los microorganismos se presenta la neumonía. Cuando esto ocurre, los macrófagos desencadenan una respuesta inflamatoria para reforzar las defensas de las vías respiratorias inferiores. Esta respuesta inflamatoria es producida por el hospedador y no por la proliferación de los microorganismos. La liberación de los mediadores de la inflamación, como las intercolinas y el factor de necrosis tumoral, ocasionan fiebre. Y la liberación y las quimiosinas y el factor estimulante de las colonias de granulocitos estimulan la liberación de neutrófilos. Estos neutrófilos son atraídos hacia el pulmón y allí se ocasiona la leucocitosis periférica y aumentan las secreciones purulentas. La clasificación de la neumonía. La neumonía se clasifica de acuerdo a la afectación anatomopatológica en neumonía alveolar cuando hay afectación de múltiples alvéolos que se encuentran llenos de sudado y puede afectarse incluso un lóbulo completo. Sin embargo, no obstante, los bronquiolos se encuentran bien respetados, motivo por el cual se puede observar el fenómeno radiológico denominado broncograma aéreo. Tenemos la neumonía multifocal, que en esta neumonía hay afectación de los alvéolos y de los bronquiolos subyacentes. Es una afectación múltiple, es una afectación segmentaria múltiple, pero en muy pocas ocasiones o es muy raro que afecte un lóbulo completo. Debido a la afectación de los bronquiolos no se observa el signo de broncograma aéreo. Tenemos la neumonía intersticial, que como su nombre lo dice, afecta la zona del intersticio, respetando la luz de los bronquiolos y de los alvéolos. Este tipo de manifestaciones la ocasionan virus o gérmenes atípicos. Y la neumonía necrótica, porque hay algunos gérmenes que ocasionan necrosis en el parenquima pulmonar, pero desde el punto de vista radiológico solamente se observan como zonas interlucientes dentro del seno de un área condensada. Tenemos la clasificación según la respuesta del operador, que la clasifica en neumonía supurativa y neumonía fibrinosa. Y tenemos la clasificación según la forma de adquisición. Esta la clasifica en neumonía adquirida en la comunidad, que esta se define como una infección pulmonar ocasionada por gran variedad de microorganismos que tienen como consecuencia la inflamación del parenquima pulmonar y la zona alveolar. Y tenemos la neumonía hospitalaria. Esta tiene un índice de mortalidad mayor a la neumonía adquirida en la comunidad. Esto ocurre a las 48 horas o más de la adquisición hospitalaria y deben de excluirse las enfermedades que se consideraba que estaban en periodo de incubación al momento del ingreso del paciente. Las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas pueden variar desde poco activas a fulminantes y de leves a letal. Los signos y síntomas van a depender de la evolución y la gravedad de la infección. Se pueden presentar manifestaciones de índole general o circunscritas al pulmón y las estructuras subyacentes o vecinas. Un paciente con neumonía es un paciente que normalmente presenta fiebre y taquicardia, antecedentes de cansancio y sudoración, presenta tos productiva, a veces con expulsión de esputo mucoso purulento. Es un paciente que puede terminar de acuerdo al grado de la infección, puede terminar una frase larga sin problema o puede incluso quedarse sin aliento y no poder terminarla. Si hay afectación en la pleura, se presenta el dolor pleurético. Es importante también mencionar que el 20% de los pacientes presenta síntomas del aparato digestivo, como náuseas, vómitos y diarrea. Y también hay otros síntomas generales como la fatiga, la cefalea, la mialgia y la astralgia. Los signos obtenidos de la exploración física van a depender del grado de consolidación pulmonar y de la presencia o de la ausencia del derrame pleural. Aunque normalmente presentan taquipnea, también están acompañados la taquipnea es muy importante. También se presenta el empleo del músculo accesorio en la respiración y, por ejemplo, la palpación, que a veces puede mostrar un frémito táctil aumentado o disminuido, la percusión, que puede llevarnos a saber o a conocer si hay líquido en la zona pulmonar y en los bronquios, y por último la auscultación, que puede revelarnos si hay alguna anomalía en los sonidos bronquiales o pulmonares.
El diagnóstico de la neumonía. Para diagnosticar la neumonía, primero el médico va a comenzar a hacer unas preguntas referentes a la historia clínica del paciente. Posteriormente va a pasar a realizar un examen físico. Parte importante del examen físico es la auscultación, porque esta puede revelar una alteración o anomalía en los sonidos, ya sea burbujeo o crepitación, que puedan sugerir la presencia de la neumonía. Si el médico cree que el paciente puede sufrir de una neumonía, lo más probable es que suscriba los siguientes exámenes. Un análisis de sangre, que se realiza para confirmar una infección y para intentar conocer lo que está causando esta infección, qué organismo está causándola. Sin embargo, el conocer esto no siempre es posible. Tenemos la radiografía de tórax. Esta se utiliza para que el médico confirme el diagnóstico de la neumonía y determina también la localización y la extensión de la infección. Pero mediante esto no podemos saber qué tipo de microorganismo causa la infección. Tenemos la prueba del esputo, el pulsiograma, la pulsiosimetría. La pulsiosimetría no es más que una prueba que revela cuánto oxígeno se encuentra en la sangre. ¿Por qué se realiza esta prueba? Porque la neumonía en ocasiones hace que los pulmones trabajen de manera ineficiente y no pasen la suficiente cantidad de oxígeno al torrente sanguíneo. Y por último, la prueba del esputo, que esto se realiza evaluando el líquido. Este líquido se obtiene haciendo toser al paciente profundamente. Y esto se realiza para intentar saber qué germen, bacteria o microorganismo causa la infección de la neumonía. Otros exámenes adicionales que puede pedir el médico si usted es un paciente mayor de 75 años, si está hospitalizado o si tiene síntomas graves, es por ejemplo la TC de tórax, que esto normalmente se le refiere al paciente si no está respondiendo al tratamiento y es para tener una imagen más clara de los pulmones. Y el cultivo del líquido pleural, que se realiza una inserción se realiza una inserción para sacar líquido de la zona de la pleura. Esta inserción se realiza en la zona intercostal, es decir, entre las costillas, y se evalúa el líquido extraído para saber qué está causando la infección de esta neumonía. Por último, tenemos el tratamiento. El tratamiento de la neumonía va dirigido a eliminar los síntomas, es decir, curar la infección y evitar las complicaciones. Si usted es un paciente que ha adquirido neumonía comunitaria, lo más probable es que lo atiendan desde su casa. También podemos decir del tratamiento que el tratamiento específico va a depender del tipo y de la gravedad de la infección y de factores importantes como la edad y el estado de salud general del paciente. Entre los tratamientos están los antibióticos, que estos se utilizan para la neumonía causada por bacterias. Normalmente suele tomar mucho tiempo el diagnosticar o el saber con certeza qué bacteria está causando la neumonía y poder tener un tratamiento específico o que sea más efectivo. También tenemos los medicamentos para la tos, que estos se utilizan más que todo para calmar un poco la tos y para permitir que el paciente descanse. Sin embargo, no se recomienda eliminar completamente la tos, ya que esta afloja y remueve los líquidos de los pulmones, y además no se sabe con certeza si los medicamentos para la tos logren calmar la tos ocasionada por la neumonía. Y tenemos los antifebriles y analgésicos, que estos se van a utilizar conforme sea necesario para calmar o aliviar la fiebre y los malestares generales. Gracias por su atención, espero este video les sea muy útil.